en Apocalipsis capítulo 9, cuando se libera el pozo del abismo, liderado allí por el principal que se llama Abadón o Apolión, dice, por orden de Dios, allí está escrito, Apocalipsis 9, después repáselo, Dios no les dio permiso de matar a las personas, solamente infligirles daño, porque ellos podrían matarnos, podrían matar a la humanidad tranquilamente. Pero allí dice, a pesar de que estamos en la gran tribulación y estamos hablando de impiedad sobre este mundo, porque la iglesia no va a estar, sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que dice, les doy 5 meses nada más, porque ese juicio dura 5 meses, cuando sale la horda de demonios allí desde el pozo del abismo, les doy 5 meses nada más, pero no les permito matar a nadie. Pero son todos pecadores, son lo peor de este mundo va a estar aquí. Sin embargo, la gracia y la misericordia del Señor dice, no los maten, no los maten. Qué tremenda gracia, qué tremenda misericordia de parte del Señor. Qué extraordinario, nos deja sin palabras a nosotros eso. Sigo leyendo. Con la llenura del Espíritu Santo, nos queda, ahora sí que mucho menos material, una hojita, dos carillas nos queda. Con la llenura del Espíritu Santo, en los apóstoles se puede ver una medida de fe superior y los resultados son gloriosos. El pastor Luis nos dice bendiciones, pastor. Gracias mi pastor. Dios le bendiga. Una medida de fe superior y los resultados son gloriosos. Por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y libertaba a los que eran atormentados por espíritus inmundos. Esto lo leímos recién. Solo con la sombra de Pedro. Bueno, hay un respaldo de Dios extraordinario allí. Vemos discernimiento, fe, poder, autoridad. El resultado es inmediato. Lo vemos allí en Hechos 16, 18. Y necesitamos ese discernimiento. Ya dijimos, los demonios pueden causar desórdenes mentales. Ya hablamos esto en un momento. Pueden causar sordera, pueden causar ceguera, pueden causar mudez, pueden causar cierto tipo de trastornos, ¿no? similares a la epilepsia. Yo no estoy diciendo que la epilepsia es un problema satánico, pero son similares en algunos casos y así necesitamos discernimiento. ¿Hay una manifestación satánica o hay una persona que simplemente está padeciendo una enfermedad? Son dos cosas distintas. Entonces necesitamos el discernimiento que Dios nos dé. ¿Hay una enfermedad? ¿Es causada por un espíritu inmundo? Como dijo el Señor, y a esta hija de Abraham que llevaba 18 años atada, ¿no se le debía desatar en un día de reposo? El Señor atribuye a que esa enfermedad sobre esa mujer encorvada era una atadura satánica. ¿Cómo lo sabía él? Bueno, obviamente Él es Señor, Él es omnisciente, el Espíritu Santo se lo dijo. Nosotros necesitamos el discernimiento, el don de discernimiento que da el Espíritu Santo para saber en algunos casos por qué hay una enfermedad en ciertas personas. No toda enfermedad. Tómelo con mucho cuidado esto. No ande viendo demonios por todos lados, por favor. No entremos en la demoniomanía. Pero sin duda hay algunas enfermedades originadas o que tienen su origen en los demonios. Bien, bueno, entonces necesitamos el discernimiento espiritual. Los demonios reconocieron la autoridad de Jesús y la de Pablo, pero los hijos de Seba no tenían el respaldo que tenía Pablo. Pensaron que con solo invocar el nombre del Señor Jesús, los demonios saldrían, pero eso es solo a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo, como tenemos autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Es solo en su nombre que nuestra reprensión, bueno, ahí no está bien utilizada la palabra reprensión, que nuestra orden a los demonios tiene algún poder. Los discípulos fallaron cuando les faltó la fe. Nuestra arma ofensiva está en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones y sentimientos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración y el ayuno. Satanás y sus demonios saben quién tiene autoridad y quiénes son conocidos, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Satanás lo sabe. Entonces nosotros
tenemos respaldo de Dios en tanto y en cuanto que estemos en comunión con el Señor y estemos actuando de acuerdo a la palabra. Recuerde que Satanás también sabe la palabra, él no lo engañamos, él es experto en tergiversarla, experto en retorcerla. Algunos comentaristas no aceptan la posibilidad de que los creyentes de hoy puedan expulsar demonios. Bueno, sí, eso es verdad. Algunos comentaristas dicen que esto no es posible hoy en día. Uno de ellos dice: los 4 evangelios y el libro de Hechos relatan que Jesús y los discípulos echaron fuera demonios. A partir del libro de Romanos hasta el libro de Judas, no se registran episodios de expulsión de demonios, queriendo dar a entender que esas cosas ya no son necesarias o posibles. Sin embargo, los 70 no eran los 12, porque algunos dicen, solo los apóstoles tenían esta autoridad. No. Vimos que los 70 también tuvieron esta autoridad, que el Señor cuando fue necesario los respaldó también. Vimos el caso del exorcista solitario, también lo hizo y tampoco era de los 12. Claro que hoy prolifera la demoniomanía, ¿no? Y llaman demonios a cualquier cosa. Pero ello no nos debe llevar a negar que hay personas impías que están poseídas por demonios. ¿Qué haremos en tal caso? Es decir, si nosotros nos encontramos con el caso de una posesión demoníaca, ya sea en la calle, en nuestra casa cuando estamos orando, en el templo cuando estamos reunidos como iglesia, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Lo negamos. No, bueno, la liberación de demonios solamente era posible cuando estaban los 12 discípulos. Los 70 no eran los 12 y también lo hicieron. Y el expulsador de demonios solitario, ese que andaba por allí, que los discípulos no le gustó mucho, también lo hizo y sin embargo el Señor lo respaldó. Entonces, ¿qué haremos? Eso es una pregunta que yo compartí hace un tiempo acá con los hermanos en Bahía Blanca. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos al psicólogo? Decimos, bueno, no, mire, a ver, esta persona seguramente tiene un problema psiquiátrico y lo mandamos a una charla, ¿cierto?, con el psicólogo o la psicóloga. No, somos nosotros, la iglesia del Señor, la que tiene que poner en uso las armas espirituales, ¿no? Como está escrito, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso es lo que dice la Escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Bien, entonces nosotros ahí tenemos que actuar, tenemos que pedirle el discernimiento al Señor, la sabiduría al Señor, pero actuar con el poder y con el respaldo del Señor. Otro tema que surge acá, que no está explayado, pero desde hace un tiempo y sobre todo por el tema de las canciones cristianas, ¿no?, se ha mezclado esto de llamar demonio a muchas cosas. Por ejemplo, se habla de el demonio, no sé, el demonio de la ira. Hay una canción de Marcos Witt que dice: espíritu de temor, huye; espíritu de profanación, huye; espíritu de mortandad, huye; espíritu de hechicería, huye; espíritu de división, huye. A ver, no son espíritus, son frutos de la carne. No llamemos nosotros demonios a los frutos de la carne. Es decir, si un hermano tiene una explosión de ira, no es el demonio de ira, es el mal carácter del hermano. Y necesita que su carácter sea controlado por el fruto del Espíritu. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, avaricia, idolatría, hechicerías y cualquier otra cosa que son frutos de la carne, por el Espíritu hay que hacerlos morir. Entonces nosotros no andemos llamando demonios a lo que no son demonios. Hay problemas de malos caracteres, espíritu de celo tiene, no, porque la hermana le atacó el espíritu de celo. No, no es espíritu de celo. No le echemos la culpa a los demonios de la carnalidad nuestra. Los celos son fruto de la carne. La envidia es fruto de la carne. Acá no tienen nada que ver los demonios. Que los demonios lo fomenten y lo fogoneen y pongan publicidad sobre ellos, sí, todo lo que usted quiera. Pero los celos, vamos a buscarlo, ¿cierto?, en la misma palabra, sí, porque esto está en Gálatas capítulo 5, ¿no? Que qué mejor que ver allí. ¿Por qué? Porque está apareciendo ya de un tiempo a esta fecha, ¿cierto?, esto de llamarle demonio a cualquier cosa. Pero la Biblia no lo llama demonios, lo llama fruto de la carne. Entonces, nosotros estamos llamándole a las cosas
con otro nombre, ¿no? Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Acá no dice de los demonios. No le echemos la culpa a los demonios de nuestros problemas, ¿sí? Y esto no es estar a favor de los demonios, no. Está hasta nuestro hermano Rudy por ahí, no sé qué hace el hermano Rudy acá, está infiltrado por Dios. Dios lo bendiga, mi hermano Rudy. Un cariño, un saludo para usted acá. Tac, ahí le mandamos un saludo. De casualidad lo vi acá en todo el listado ahí de puntitos que salen de quienes están conectados. Bien, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, no de los demonios, de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué son? Adulterio. Eso es obra de la carne. Oh, no, que lo atacó el espíritu del adulterio. No, es un adúltero. O cayó en adulterio. Tal vez no sea un adúltero, pero cayó en adulterio. Pero son frutos de la carne. Fornicación. No, es que el espíritu de fornicación. No. La fornicación es una obra de la carne. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no podemos nosotros hablar de esto de demonios acá. No, esto es fruto de la carne. Y como dice Colosenses en el capítulo 3, ¿cierto? Dice, versículo 5 en adelante, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es una tarea nuestra. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya tomando el control, el dominio de cada una de las áreas de nuestra vida y todas estas cosas vayan muriendo cada día. Porque Dios nos ha dado el poder para vencer justamente las obras de la carne. 61 conectados. Hoy creo que es el día de máxima cantidad de conectados. Bueno, ya se fue, miró, dijo, para ver lo que estoy viendo me voy. Ah, no, ahí volvió, está, 61. Muy bien. Dios le bendiga al hermano número 61 que acaba de entrar. Bien, eso, claro. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es esto? Carácter. ¿Qué es lo otro? Mal carácter. ¿Qué es envidia, borrachera, orgía, lascivia, celos, contiendas, iras, divisiones? ¿Qué es? Mal carácter. ¿Y qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Buen carácter, el carácter de Cristo. Por lo tanto, no llamemos demonios a nuestra culpa. Tenemos mal genio, mal carácter. Bueno, ese mal carácter se cura con el Espíritu Santo. Se cura con la palabra de Dios, se cura con la oración, se cura con dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, bueno, así. Así que no echemos la culpa allí a los demonios. A eso nos referimos aquí con, hoy le llaman demonios a cualquier cosa, es la demoniomanía. No, esos son frutos de la carne. Frutos de la carne. Bien, vamos por la última hojita, mis hermanos. Hoy me parece que estamos terminando el estudio de los ángeles. Pero con la ayuda del Señor, el lunes que viene estaríamos arrancando con el segundo capítulo, que es bibliología. Vamos a hablar de la Biblia y de la revelación y cómo nos llegó a nosotros este maravilloso y precioso libro. Bueno, vamos como resumen de lo que hemos visto, ¿no? Primero, echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús, sin una fórmula mágica, sino como hemos visto en estos textos. Sencillo, clarito, directo, sin vuelta. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El poder Dios lo dio a la iglesia, no a alguien en particular o a alguien en especial. El poder Dios lo dio a la iglesia. Segundo, estar siempre preparados espiritualmente. Siempre debemos estar preparados. Por eso oramos en la mañana, oramos en la noche, leemos la palabra, nos tomamos el tiempo. A propósito, recuerde lo que les comenté el otro día, usted está en su trabajo, yo también trabajo 8 horas por día, si es que no tengo todo el día yo para estar con la Biblia. Ojalá tuviera todo ese tiempo, pero no lo tengo. Entonces, ¿cómo aprovecho el tiempo? Dice la Escritura, redimiendo el tiempo. Bueno, pongo en YouTube, en vez de poner así tanta música, ponemos así la palabra de Dios hablada, ponemos lectura allí. El otro día no me acordaba cuántos capítulos tenía Ezequiel, son 48 capítulos, dura 4 horas la lectura, pero un hermano se tomó el trabajo de grabarlo, así que yo 4 horas estuve escuchando allí los 48 capítulos de
Ezequiel. Bien, bueno, usted dice, no, pero es larguísimo. Bueno, en 4 horitas, mientras usted está trabajando allí, yo arreglando mis máquinas ahí de coser, destornillador para acá, tornillo para acá, un poquito de grasita por acá, un poquito de aceitito en este otro lado allí, prueba y va, prueba y prueba viene. 4 horitas, escuché 48 capítulos de Ezequiel. Necesitamos palabra de Dios, amén. Ese es el alimento para nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estar siempre preparado espiritualmente. Oración, palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Congregarnos cuando podemos congregarnos, ¿cierto? Ahora de manera virtual, bueno, listo, ya está. Amén. Tercero, Satanás es una persona. Él no necesita que le griten, no es sordo. Cuando se dan casos de exorcismo, por ejemplo, en la iglesia o en una casa, que esto se va a dar cuando Dios así lo permita. Nosotros no andamos buscando que esto pase. No es nuestro deber andarlo buscando. Pero cuando esto se dé, que no parezcamos los endemoniados nosotros. A ver, Satanás no es sordo. Él escucha muy bien. Entonces necesita escuchar a uno solo. Me ha pasado, acá le comento alguna anécdota, ¿no? A ver, ¿quién me puso? Natasha dice, amén, he seguido su consejo, mi pastor, ya voy bien adelantada con la audio lectura, bendiciones. Vamos, todavía mi hermana Natasha, eso es lindo. Noemí nos dice, aprendí, mi pastor, hoy cocino escuchando la escritura. Aleluya, estoy hecho, mis hermanos, estoy hecho. Valió la pena este estudio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas son las palabras, Dios, que dan aliento. Eso da aliento. A mí me da aliento esas cosas. Bueno, les decía como anécdota, ¿no? Cuando se ha dado algún caso así de manifestación satánica, ya sea en la iglesia o en una casa, cuando uno ha ido a visitar, qué sé yo, y uno no busca estas cosas, pero estas cosas por ahí, cuando Dios lo permite, pasan y se manifiestan, ¿no? Satanás no es sordo, así que no necesitamos gritar. La autoridad no está dada por quien grita más. No. El general le dice allí al cabo, al soldado, al sargento, a quien sea, le dice, vaya, haga esto, aquello, esto otro. Como dijo el centurión, digo a este ve y va, a aquel ven y viene, y a este otro hace esto y lo hace. No necesita gritarle. Es la autoridad, es el respaldo que Dios da. Amén. Entonces, que no parezcamos nosotros los endemoniados. Yo he estado en lugares donde parecen más endemoniados los que están orando. Yo digo, Satanás, hasta me compadezco, ¿no? Digo, debe pensar, esto está más loco que una cabra. Porque gritan como locos y aparte con órdenes contradictorias. Uno lo manda a que salga, el otro lo ata, el otro lo revuelca en el piso, el otro lo prende fuego, el otro lo rocía con benzina. Están locos. No, Satanás es un ser inteligente, los demonios son seres inteligentes. Recuerden, nosotros no andamos atando al diablo, el propósito es echarlo fuera. Ya dijimos, el pasaje se lo leímos, ¿se acuerda hace un ratito? No es que nosotros todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo aplicamos al diablo. No, ese es un problema de la iglesia, entre hermanos. Es un acuerdo que toma la iglesia y Dios dice es válido. Mi iglesia tomó ese acuerdo y yo lo respaldo porque ellos respetaron mi palabra. Y como respetaron mi palabra, yo los respaldo a ellos. De eso se trata el texto, no se trata de atar demonios. Satanás va a ser atado en Apocalipsis capítulo 20. Cuando baje un ángel poderoso con una cadena, prenda al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo ate por 1000 años. Ahí va a ser atado. Usted y yo no estamos atando al diablo, ni andamos atando al diablo, ni andamos atando demonios. No tenemos que hacer eso. Hemos leído bien clarito que tenemos que echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús. No permitirle hablar. Cállate en el nombre del Señor Jesucristo y sal de él. Porque Satanás va a querer mentir, va a querer hablar, va a querer difamar, va a querer ensuciar. Él es mentiroso, padre de mentira. Él le va a decir cualquier cosa. Entonces les decía, Satanás es un ser inteligente. Él no necesita que se le grite. Una sola persona ministra la liberación. Esto se lo doy como consejo a la luz de la palabra. Una sola persona ministra la liberación. Nadie le da órdenes a Satanás. Uno solo le da órdenes. En el nombre del Señor. Y los demás, los que estamos alrededor, ya vemos 2 o 3 personas allí colaborando, oramos en voz baja, ¿sí? Respaldando a ese hermano
o a nuestro pastor, o a ese diácono, a ese oficial que está ministrando ahí la liberación. Nada más. Uno solo habla. Porque ese tiene el respaldo de Dios. Nosotros nos sumamos a esa oración. No gritamos, nos damos órdenes contradictorias. No. Uno solo ministra. Y ese sabe lo que está haciendo a la luz de la palabra. En el nombre del Señor Jesús lo hace callar. No se entabla, insisto con esto, diálogo con el diablo. Le digo lo que pasa cuando uno entra en diálogo con el diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Si usted lo empieza a escuchar a Satanás, yo le voy a decir porque yo he sido testigo de estas cosas. Primero porque lo leo en la Biblia, eso es lo más importante. O sea, yo tengo el respaldo de lo que la Biblia dice. Él es mentiroso y padre de mentira. Lo que pasa en la realidad cuando uno lo deja hablar y cuando uno no lo hace callar a los espíritus inmundos allí y los deja hablar y no les da la orden en el nombre del Señor Jesús de callarse, ellos empiezan a ensuciar, a difamar. Y yo he sido testigo y he estado presente en estas cosas así de manifestaciones satánicas, donde Satanás, el espíritu maligno que se ha posesionado de una persona, mira a alguien de los que está alrededor y le dicen: yo te conozco, yo sé que tienes otra mujer. Mentira. Pero el pobre incauto, el otro que dijo: ay, miren lo que andaba el hermano, ya, listo, cayó. ¿Puedo decir como menso? ¿Ustedes me permiten decir como menso? ¿Me lo permiten? Como permiso nada más. Cayó como menso en la mentira del diablo, porque eso es lo que hace el diablo. Es mentiroso y padre de mentira. Si usted lo deja hablar, él le va a mentir. Él va a difamar, porque él es difamador, él es calumniador. Va a decir: yo te conozco, tú tienes un amante, y yo lo conozco. El Johnny es tu amante, le va a decir. Y el otro ahí que estaba ahí: es lo que andaba la hermana. Ya está, fue engañado por el diablo. Le digo, no, esto no, yo lo digo en tono así de medio de chiste, de burla, pero no, esto pasa, mis hermanos, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando dice mentira, de suyo habla. Es decir, él nunca va a decir la verdad. Él siempre va a mentir y es calumniador. Él te va a calumniar, él te va a ensuciar, él te va a inventar un amante, él te va a inventar un hombre en la otra cuadra. Él sí, te lo va a decir. Y va a tratar de llenarles en la cabeza a los otros que estén ahí pobrecitos alrededor. Y si esto en un culto, imagínense, no hay que dejar hablar al diablo. Porque nunca falta el otro que no estaba cazando mosca con la boca abierta. ¡Ah! Lo que nos enteramos en la iglesia del hermano, de la hermana, las cosas que andaba, y mira, ya se los ve uno en el coro. Ay, otra víctima más del diablo. Tenemos uno endemoniado y tenemos otro que es víctima más, que se creyó las mentiras del diablo. Por eso al diablo no se lo deja hablar. Fíjese que cuando recorrimos lo que hacía el Señor, no los dejaba hablar, no se le permite hablar, no se entabla diálogo con él. Él es más astuto, es más inteligente. No se lo deja hablar. Entonces, no necesitamos, estamos en este punto. Tercero, Satanás es una persona. Él no necesita que se le grite. Él es inteligente. Él sabe lo que estamos hablando. Uno solo ministra liberación. Los demás acompañan y apoyan. No le prestan oído al diablo. Y el que está ministrando la liberación tiene que pedir en el nombre del Señor que el espíritu inmundo se calle y que el espíritu inmundo salga, echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús. Esa es nuestra tarea. No se trata de otra cosa. Porque eso es la información que está en la Biblia. Nada más. Pero así de sencillo, pastor. No hay que hacerle la cruz en la cabeza, no hay que apoyarle la Biblia en la cabeza. No. Una vez me pasó, en nuestra iglesia teníamos una vigilia teníamos, y una persona que vaya a saber de dónde era, vino ahí y se manifestó satánicamente, ¿no? Y cuando yo voy a ministrar liberación en el nombre del Señor, vino uno a meter la cuchara y yo, qué sé yo, quién era ahí. Y mientras yo estaba ministrando liberación, viene y le apoya así, pero metiéndose en el medio una mano que salió de ahí, quién sabe dónde, y le pone la Biblia en la cabeza. Yo le saqué la Biblia, lo miré a esa persona, le dije: no se meta. No se meta. Porque esa no es la metodología bíblica. Ahí está demostrando ignorancia bíblica. No haga eso, porque eso no es lo que manda la Biblia. No dice apóyale el rollo del Pentateuco en la cabeza. No.
No, no es lo que dice la Biblia. Yo voy a respetar la metodología bíblica. Acá estamos luchando con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que se han apoderado de una persona. Con eso estamos luchando, entonces tenemos que saber bien lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo no soy un experto en estas cosas, pero leo la Biblia, veo lo que la Escritura dice. Lo he vivido en carne propia. Es muy desagradable, por supuesto, estas cosas. Pero tenemos que hacerla en el nombre del Señor. Yo no ando buscando endemoniados, pero me ha tocado lidiar con varios endemoniados. Pero es la palabra de Dios la que nos da su respaldo. No necesitamos cuarto. Estamos repasando, dándole una conclusión. No necesitamos preguntar cuántos son o cómo se llaman. Eso no se pregunta. No nos interesa a nosotros. Nada de eso. Nada de eso. Quinto sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo dijimos. Solo una persona administra liberación. No hay caso bíblico en el cual se necesiten varios para hacerlo. No. 5. 6. No buscamos endemoniados para liberar. Ellos aparecerán solos. 7. La Biblia, en primer lugar, nos alerta respecto a la actividad de Satanás y sus demonios. Es decir, tenemos suficiente información en la Biblia de que estas cosas van a pasar. No las neguemos. Hasta, insisto, hay comentaristas de iglesias que no creen en la manifestación de demonios. Listo, no hay ningún problema. Pero la Biblia me dice que sí. Entonces yo me quedo con la información bíblica. Frente a los ataques de Satanás, la instrucción es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirse de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Tenemos que estar firmes, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. También se nos dice que debemos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Ese es sobre todo en el caso de la tentación, ¿no? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Debemos probar los espíritus, claro. No todo lo que pasa en la iglesia es de Dios. Hay que estar muy atentos. Por eso necesitamos un don, mis hermanos. Yo a veces me lamento de esto, que nosotros como pentecostales, yo soy pentecostal por supuesto, pero como pentecostales le demos tanto énfasis a ciertos dones. Y este del discernimiento es uno que no está en el paladar, en el gusto de los cristianos, pero necesitamos tanto el don de discernimiento. Debemos probar los espíritus y se nos manda a examinarlo todo y a retener lo bueno. Amén. Acá Orlando Quiñones nos dice, he visto a algunos echándoles agua. ¿Se da cuenta dónde está en la Biblia eso? Satanás se debe estar riendo, un poquito más de agua fresquita. No tienen cachantún saborizada, le debe estar pidiendo al diablo. Se ríe si el agua no los echa afuera. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos, hay mucha metodología, entre comillas, cristiana, que no es bíblica. Y Satanás hasta puede fingir haber salido de una persona, porque mientras a él lo dejen tranquilo, ni un problema. Entonces, todo ese tipo de metodología no es bíblica, no tiene ningún respaldo. Quiero leerles un artículo, y voy a ir después por último, porque vamos a finalizar hoy nuestro estudio, y la semana que viene arrancamos con una materia nueva. Estoy leyendo, como les decía, de este material, voy a leer un artículo acá, que me pareció muy, pero muy bueno. Dice, el autor John Phillips escribe, el hombre moderno profesa no creer en los demonios, pero existen de todos modos. Además, son astutos con una artimaña diabólica. La actitud del hombre hacia el mundo demoníaco bien puede ser comparada con la actitud del hombre en el medioevo con respecto a las bacterias. Si pudiéramos transportarnos a Londres en el año 1666, nos encontraríamos en un mundo de pesadilla. La peste bubónica está en su apogeo. Las imágenes y los sonidos de la ciudad son como la culminación terrible de una película de horror. La creencia general es que el aire fresco es el culpable. La Academia de Médicos recomienda la detonación frecuente de armas de fuego para alejar el aire nocivo. La gente se encierra en sus habitaciones y quema mezclas malolientes para ahuyentar al aire fresco. Se sellan las chimeneas, los cuartos están grises y llenos de humo, y la gente se ahoga en el hedor sofocante. Afuera, densas nubes de humo negro están suspendidas sobre la ciudad. La gente se sienta en los cuartos herméticos, firmes en su decisión de soportar el humo ardiente, convencidas de que así serán inmunes a la peste.
Les decimos que están equivocados, pero la peste no es causada por el aire fresco, sino por gérmenes, organismos microscópicos propagados por las pulgas, y se ríen de nosotros. El hombre moderno ha adoptado una actitud similar frente al mundo de los demonios. Le decimos que él, Satanás, tiene huestes innumerables de demonios invisibles que le ayudan en sus oscuros designios en contra de la humanidad. Decimos que esos seres no vistos son inteligentes y que a ellos pronto se unirán innumerables seres de su tipo aún peor que ellos. La gente nos mira con desdén y lástima y sugiere que les vendamos nuestras teorías a las editoriales de libros de ciencia ficción. Pero de todos modos es cierto. Una vez que se abra el pozo del abismo, el mundo de los hombres será invadido por un virus mucho peor que la peste bubónica, un virus todavía más mortal, porque puede pensar y porque dirige su ataque en contra del alma en vez del cuerpo. Tremendo, ¿no? Un comentario allí que leía en este manual que me pareció muy atinado, ¿no? La negación de todas estas cosas, ¿no? El peligro de negar justamente todo esto. Y vamos por el final, si no hay preguntas. No ha habido preguntas hoy. Bueno, prácticamente no ha habido preguntas. Vamos por el último punto, el destino de los ángeles, el destino final, y con eso estamos terminando nuestra materia. 64 conectados, gloria a Dios. Hoy es un absoluto récord, el día de mayor cantidad de conectados. El destino final de los ángeles. Los ángeles escogidos permanecerán en ese estado por toda la eternidad. Esto ya le dijimos, no va a haber ningún cambio para ellos. En cuanto a los demonios, la Biblia afirma que irán a parar al lago de fuego. Mateo capítulo 25, 41. Una cosa que no dijimos acerca de los demonios es que no todos tienen el mismo grado de maldad. ¿Cómo? No todos tienen el mismo grado de maldad. Porque cuando el Señor dio el ejemplo de ese espíritu inmundo que sale, dice, y después vuelve y halla la casa adornada, barrida y vacía, deshabitada, dice, toma a otros 7 espíritus peores que él. Es decir, los demonios no tienen todo el mismo grado de maldad. Todos los demonios son malos, pero tienen distintos grados de maldad. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto a los demonios, la Biblia afirma que irán a parar al lago de fuego. Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿No? Fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Aunque lamentablemente muchos seres humanos van a ir a parar a ese lugar. Los creyentes, ya lo dijimos, hemos de juzgar a los ángeles malignos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Hay un grupo de ángeles caídos que están confinados al Tártaro, cárcel permanente, hasta el día del juicio. Esos no salen nunca más y serán enjuiciados. Son los que aparentemente pecaron allá con mujeres en Génesis 6. Los que están sueltos ahora, allí en el espacio, junto con Satanás, han de ser expulsados del cielo y bajarán a la tierra en los días de la gran tribulación. Atento con eso. ¿Sí? En los días de la tribulación, Satanás y sus ángeles que están allí en el espacio van a ser expulsados del espacio y van a bajar acá a la tierra. Van a tener 3 años y medio acá. Todos esos demonios acá abajo. Ese dominio absoluto sobre la tierra será breve. 2 años y medio, 3 años y medio como mucho. Perderá Satanás entonces su acceso al trono de Dios, donde nos iba a acusar de día y de noche. Luego del milenio, todos los demonios, en el juicio final en realidad, serán lanzados al lago de fuego. Ningún demonio, por último, o Satanás mismo, jamás serán restaurados. Esta es otra falsa doctrina que anda circulando allí, que es la restauración universal de todas las cosas. Cuando la Biblia habla de la restauración, habla de Él va a restaurar la tierra, va a restaurar la creación, va a restaurar a los seres humanos, a los que han creído en Él, por supuesto. Pero Satanás y los demonios nunca serán restaurados, ¿cierto? Ellos tienen su parte en el lago de fuego. Así es que, bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de nuestro estudio de los ángeles. Esperamos
haber sido de bendición para ustedes. Para mí ha sido un gusto, una bendición haber compartido. La clase de hoy ha sido la más cortita de todas. De todos modos, estuvimos exactamente 1 hora y media hablando de la doctrina de los ángeles. Recuerden que ante cualquier duda, inquietud, consulta, tienen mi número de teléfono o se lo piden a nuestro pastor. Aunque la materia para nosotros en este espacio ha terminado, cualquier inquietud sepan que estamos con la disposición de poder ayudarles o solucionarles o proporcionarle algún material de estudio. A propósito, tenemos una biblioteca electrónica virtual donde hay muchos libros que a ustedes le pueden servir para el desarrollo, para el crecimiento en la fe. Manuales de teología, libros de predicación, atlas bíblicos, diccionarios bíblicos, comentarios devocionales, comentarios explicativos, palabras griegas, palabras hebreas, libro por libro, qué sé yo. Hay alrededor de 1000 libros a su disposición en nuestra biblioteca electrónica como para que usted se vaya formando. Libros de liderazgo para escuela dominical, qué sé yo, los temas que usted quiera. Así es que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando si no hay ninguna preguntita. Hoy ha sido un día de prácticamente ninguna pregunta. Bueno, suponemos que está todo claro, ¿no? Yo siempre digo que cuando la gente no pregunta, o entendieron todo o no entendieron nada y no saben qué preguntar. Yo espero que haya sido lo primero, que hayan entendido todo, ¿sí? Vamos a estar orando entonces y vamos a estar finalizando